Muy buenas tardes, familia. Espero que te encuentres muy bien. Te mando un fuerte abrazo con mucho cariño hasta donde quiera que te encuentres. Bienvenidos a todos. Esta es nuestra reunión de la Iglesia Internacional de Cristo en Tampico. Y para mí es una gran dicha poder compartir contigo este taller de enseñanza titulado Llevando Fruto, en el cual estamos hablando profundamente acerca del evangelismo. Vamos a hacer una oración para poner en manos de Dios este tiempo y para que Él se lleve toda la gloria y toda la honra. Amén. Señor y Dios Todopoderoso, queremos darte las gracias por permitirnos estar aquí reunidos, Señor, en tu nombre. Señor, te alabamos, te adoramos. Venimos a ti, Señor, para agradecerte la vida que nos das, agradecerte, Señor, por tu palabra, agradecerte, Señor, porque nos das la gran dicha, Señor, de formar parte de tu pueblo, Dios. Y Dios, hoy que estamos profundizando acerca de este tema tan valioso y tan importante para nuestro crecimiento espiritual, pero también para el crecimiento de la iglesia, oramos que tú te quedes en nuestro corazón, que tú nos ayudes, Señor, en estos tiempos de encierro, a poder llevar a cabo, Dios, el gran mandamiento, la gran comisión que tú nos has dejado de llevar tu mensaje a todas las naciones. Señor, te pedimos que te quedes con cada uno de nosotros, y es en Jesús en quien te oramos y agradecemos todo. Amén. Amén, pues hoy es el capítulo 1 de este taller titulado Llevando Fruto. ¿Quién debería evangelizar? Pues sí, la Biblia llama a todos los cristianos a compartir la buena noticia acerca de la muerte y la resurrección de Jesús con aquellos que no creen en Cristo. Es importante que al inicio de este estudio acerca de la evangelización, comencemos definiendo qué es la evangelización y qué no es la evangelización. En primer lugar, la evangelización es decirles a otros las buenas nuevas acerca de lo que Jesucristo ha hecho para salvar a los pecadores y llamarlos a arrepentirse de sus pecados y creer en Jesús. La evangelización es llevar el mensaje, es compartir la buena noticia, es hablar de lo que Jesús ha hecho al venir a la tierra a salvarnos y hoy nos llama a nosotros a arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Cristo para la vida eterna. Esa es la evangelización, llevar el mensaje, compartir nuestra fe, anunciar la buena noticia de Dios hacia nuestras vidas. Para poder evangelizar es necesario pensar, bueno, ¿qué mensaje o qué es lo que debemos de decir? ¿Cuál es la noticia que nosotros debemos de llevar? Vamos a leer Juan 1, versículo 1 y Romanos 3, 23 al 26. Dice, antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Romanos 3 dice, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios, pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Esto Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo, solo acepta a los que confían en Jesús. Fíjate qué escrituras tan poderosas que en primer lugar la Biblia nos enseña que Jesús es plenamente Dios. Dice al principio, antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. Jesús dice, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Qué increíble es lo que entendemos y lo que podemos ver aquí en la Escritura. Vemos que Jesús es Dios y que es creador de todas las cosas y que estaba con Dios antes de la creación.
Génesis 1:1 dice que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. ¿Qué otra característica nos da ahí estas escrituras? Romanos 3:23 dice, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. ¿Qué nos dice esto de Dios? Obviamente nos dice que tenemos un Dios santo. En Primera de Juan 1:5 dice la escritura, este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos, Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Es por eso que nuestro pecado nos aleja. Dice, hemos pecado todos y eso nos aleja de la presencia de Dios. Estamos lejos de Dios porque Dios es santo, Dios es puro, Dios es luz, en él no hay oscuridad. Y nosotros, llenos de pecado, llenos de oscuridad, estamos lejos de su presencia. Lo más impactante es lo que dice el versículo 24. Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Hoy nos debe de reconfortar que tenemos un Dios santo, un Dios puro, un Dios justo, un Dios en el que no existen las tinieblas, en el que no hay oscuridad, un Dios de luz. Y así es nuestro Dios creador, así es Jesús. Y hoy nosotros necesitamos ver la gracia y la bondad y la misericordia y la compasión de Dios hacia nuestras vidas llenas de pecado, hacia nuestras vidas llenas de tanta oscuridad, de tanta maldad en nuestros corazones. Pero ese gran amor de Dios por nosotros, dice que por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Dios envió a Jesucristo a morir por nosotros. Entonces Jesús es Dios y se hizo hombre. Filipenses nos habla de cómo Jesús se rebajó voluntariamente teniendo la misma naturaleza del Padre y se hizo siervo y siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Vino a ofrecer su vida en expiación por nuestros pecados. Jesús fue el Cordero perfecto, el Cordero inmolado, el Cordero sin mancha y sin pecado, que fue como propiciación, es decir, que fue el pago para el perdón de nuestros pecados. Dice, si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Esto Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. ¡Wow! Este es el Evangelio, hermanos. La buena noticia acerca de Jesucristo. Dios ya ha enviado a su Hijo. Dios ya envió a su Hijo y murió por nosotros, resucitó y hoy se encuentra sentado a la derecha de su trono, lo cual nos da a nosotros la oportunidad de poder tener entrada ante el trono de nuestro Dios. Y la evangelización es simplemente decir a los otros, decir a los no creyentes este mensaje tan básico y llamarlos al arrepentimiento del pecado y a confiar en Cristo. Es decir, tenemos un mensaje central, un mensaje poderoso, un mensaje de salvación, un mensaje de amor, de reconciliación, de paz de Dios, entre Dios y nosotros. Habiendo tal diferencia, Dios en compasión, en amor, en justicia, nos ha redimido por la sangre perfecta de su Hijo. Nosotros merecíamos el castigo de parte de Dios, merecíamos la ira de Dios en contra del pecado. Sin embargo, hoy podemos ser libres de nuestros pecados gracias a la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta es la buena noticia que nosotros necesitamos evangelizar. La evangelización es simplemente decirles a otros este mensaje básico, pero también cómo vamos a responder a ese mensaje. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué es lo que Dios ahora nos exige o nos está pidiendo a cada uno de nosotros creyentes? Llama al arrepentimiento. Jesús dijo, arrepiéntanse
y crean en la buena noticia. Ese fue el primer mensaje que Jesús anunció al inicio de su ministerio en Marcos 1. Los apóstoles adoptaron este mensaje y lo siguieron transmitiendo a las siguientes generaciones. De hecho, Pablo en Hechos 20:21 dice: he tenido un mismo mensaje para los judíos y los griegos por igual, la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Dios. Así es de simple el mensaje. Nuestra respuesta. Anunciamos la buena noticia, pero también Dios nos está llamando a responder. Ahora, necesitamos entender, por otra parte, lo que la evangelización no es. La evangelización, en primer lugar, no es un testimonio personal. Hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida puede animar a otros, pero también puede intrigar a quienes no son cristianos. Ciertamente hay un lugar en esto, en la evangelización. Claro, podemos hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, podemos hablar de lo que Dios ha venido a transformar nuestro corazón, de dónde Dios nos sacó, nos transformó y ahora quiénes somos. Pero simplemente compartir lo que Dios ha hecho en tu vida no es necesariamente evangelizar. La evangelización es decirle a los demás acerca de lo que Jesús ha hecho para salvar a todos los pecadores, a que se aparten de sus pecados y confíen en Él para la salvación. Esa es la evangelización. En segundo lugar, no es una acción social. Cuando nos preocupamos por los pobres, defendemos a los indefensos y trabajamos por una sociedad más justa, podemos elogiar el Evangelio, sin lugar a dudas, pero aún no lo hemos compartido. La evangelización es decirles a otros el Evangelio. Claro, la acción social puede ir de la mano con la evangelización. Contrariamente a la opinión de algunos, esto no puede hacerse sin palabras. Claro, nuestro ejemplo, nuestro estilo de vida, las acciones sociales son importantes y muestran verdaderamente que Dios nos ha redimido y ha hecho un cambio en nuestras vidas. Pero también la evangelización es decirlo, tenemos que hablarlo. Podemos simplemente basarnos en acciones. La evangelización, en tercer lugar, no es apologética. La apologética es la defensa de la fe. Defender la fe contra todas las objeciones de los no creyentes puede conducir a la evangelización, sí, pero la apologética no es evangelización. La apologética es una herramienta útil, sin lugar a dudas, pero si no tenemos cuidado, eso nos puede distraer de la evangelización, es decir, la buena noticia acerca de Jesús. Podemos caer en tantos detalles y en tantos misterios y no ir a lo más importante, que es la salvación que Dios viene a ofrecernos por medio de Cristo. Amén. Y en cuarto lugar, la evangelización no son los resultados del mismo evangelismo. Podemos compartir el evangelio, pero no podemos hacer que alguien crea. La semana pasada estudiamos que es Dios quien transforma los corazones a través de la palabra predicada. Muchas veces pensamos que no hemos evangelizado porque no vemos personas que se conviertan o que lleguen a la fe. Pero es un error muy grave que puede desanimarnos y puede llegarnos a traer una sensación de fracaso y de culpa. Pero si reconocemos que nuestro trabajo es simplemente decirles a otros las buenas noticias acerca de Cristo y llamarlos al arrepentimiento y llamarlos a la fe en Él, somos liberados, hermanos, para sencillamente predicar el Evangelio y orar para que Dios transforme los corazones. Entonces, no es los resultados que pudiera conducir la evangelización. No es la evangelización. Ahora que hemos establecido lo que la evangelización es y lo que no es, vamos a considerar dos pasajes muy importantes que hablan sobre quiénes deberían de evangelizar. ¿Alguna vez has considerado que todos los cristianos tenemos la responsabilidad de evangelizar?
¿Lo has tomado en cuenta? ¿O crees que solamente es para algunos pocos? ¿O para quienes son llamados al ministerio del pastorado o al ministerio de las misiones? ¿Alguna vez has oído a personas decir que no están obligadas a evangelizar? Puede que sí. Pues déjame decirte que a Satanás le encantaría que la gente pensara de esta manera. En Hechos capítulo 8, versículos del 1 al 4, encontramos una escritura impactante del comienzo de la iglesia cristiana. Dice, y Saulo estaba ahí aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Los hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los metía en la cárcel. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Es interesante ver qué era lo que estaba sucediendo, cómo una situación tan difícil causó un gran crecimiento, un gran desborde hubo un avivamiento, se levantó una gran proclamación acerca del mensaje de Dios. Como una situación difícil fue utilizada para que esto fuera un gran motivo para llevar el mensaje a donde quiera que los primeros cristianos se habían dispersado. Vemos ahí cómo todavía en Hechos 8, el que más tarde se convertiría en el apóstol Pablo, estaba persiguiendo a la iglesia, arrastrando a hombres y mujeres. Imagina esa escena, el sufrimiento y el dolor de los discípulos, y después estar en la cárcel por creer y por arrepentirse de sus pecados. Dices, pero ¿qué estaba pasando? ¡Qué locura! Esteban fue apedreado en ese momento. Unos hombres tuvieron que llevarlo, hacer duelo por él. Y aparte toda la preocupación que había por el mismo Saulo, que estaba yendo casa por casa, arrastrándolo, causando estragos, entrando a sus casas y luego arrastrarlos hasta la cárcel. Verdad es que era una situación completamente complicada. Hoy, hermanos, pudiéramos pensar pues en la situación en la que vivimos. Quizás pudiéramos pensar que el mensaje pues está ahí, que pudiera la situación esta del COVID-19 pudiera opacar lo que Dios quiere hacer con su mensaje. Pero al contrario, yo creo que es todo lo contrario, es una oportunidad para llevar el mensaje, para no callar. Sin duda eso es lo que Satanás espera. Pero como discípulos debemos ser muy astutos y aprovechar la oportunidad que Dios nos da de estar en nuestros hogares y de llevar el mensaje a las personas que nos rodean. Dice la Escritura que la persecución, que se desató una gran persecución contra la iglesia, dice, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron. Lo más increíble es lo que dice en el versículo 4, dice, los que se habían dispersado, es decir, todos excepto los apóstoles, predicaban la palabra por donde quiera que iban. Entonces, ¿qué nos hace pensar esta escritura? Que todos los creyentes, excepto los apóstoles, habían sido dispersados, y todos aquellos que habían sido dispersados predicaban la palabra. O sea, no solamente era algo que los apóstoles habían de hacer, sino que todo el pueblo estaba preparado para hacerlo. ¿Qué nos demuestra esto? Obviamente esto nos demuestra que los primeros cristianos entendieron que todo discípulo era responsable de evangelizar. Dice que todos,
a excepción de los apóstoles, estaban anunciando el Evangelio. Y es increíble ver cómo habían tomado esa gran responsabilidad, que habían tomado el valor, a pesar de lo que estaba pasando con aquellos que estaban anunciando el mensaje. Ellos creyeron, tenían una fe tan increíble, se habían arrepentido y habían hecho a Jesús el Señor de sus vidas. Estaban dispuestos incluso a perder. Mateo 28, versículos 18 al 20, es una escritura que conocemos y que hemos escuchado muchísimas veces. Dice que Jesús se acercó a los discípulos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Qué era lo que Jesús estaba ordenando a sus seguidores? Esto sucede después de que Jesús resucita de los muertos, deja ahí a sus 11 discípulos y les deja un encargo final. Les dice: hagan discípulos, vayan y hagan discípulos. Personas que creyeran en Él, que le obedecieran. Vayan y busquen a esas personas que me sigan. Estén dispuestas a ser mis discípulos. ¿De qué lugares debemos hacer discípulos? Dice Jesús: a todas las naciones, vayan a todas las naciones, a todo lugar, proclamar el mensaje. ¿Qué nos dice esto? Que en cualquier lugar, hermanos, hay personas dispuestas a escuchar la buena noticia. Pero nosotros tenemos que ir. Nosotros tenemos esa obligación de parte de Jesús, esa gran comisión de ir y anunciarles a esos corazones dispuestos la buena noticia de Jesucristo y la salvación y el perdón de nuestros pecados. Ahora, ¿qué es lo que implica ir a ser discípulos? Obviamente implica ir a todas las naciones, implica predicarles el Evangelio, lo cual es necesario para que se conviertan en discípulos, implica bautizarlos y también enseñarles a obedecer o a guardar todo lo que Jesús ha mandado. ¿A quién aplica esta gran comisión? ¿Quién es responsable de llevar a cabo este gran mandamiento? Obviamente aplica para todos los cristianos. ¿Cómo lo sabemos? Jesús manda a sus discípulos a enseñar a nuevos discípulos a que obedezcan todo lo que Él ordenó, lo cual ciertamente incluye esta instrucción final. Entonces, los 11 discípulos debían de enseñar a todos los nuevos discípulos a ser otros discípulos. Y la cadena sigue y sigue y sigue y sigue. Qué increíble es que hoy nosotros tenemos ese llamado de parte de Jesús que fue entregado a los primeros discípulos. Generación a generación, Dios ha permitido que el mensaje llegue a nuestra. Ahora, algo bien importante aquí, que Jesús nos hace una promesa: estaré con ustedes siempre hasta el fin. Hagan estas cosas. ¿Por qué la presencia de Jesús con nosotros es especialmente reconfortante cuando hacemos discípulos de todas las naciones? Necesitamos hoy la promesa de Jesús, porque conforme nosotros evangelizamos, llevamos la buena noticia, la verdad es que muchas veces da miedo, llenamos de temor. La semana pasada también hablamos un poco acerca de esto. De hecho, vimos increíble la que Dios le dice en una visión a Pablo: no tengas miedo, no te calles, sigue hablando. Y lo más increíble aquí es que Dios nos ha prometido estar con nosotros siempre, y eso nos debe de reconfortar. Cada que nosotros tengamos la oportunidad de evangelizar, necesitamos quitarnos ese miedo y decir: oh Dios, estás conmigo.
Pon tus palabras en mi boca, utilízame, lléname de tu espíritu. Ayúdame a poder llevar la salvación a otra gente, a otras personas. Ahora, también necesitamos la presencia de Jesús en nosotros, porque algunas personas nos van a rechazar. Algunas personas van a rechazar el mensaje de Dios. Y tener la presencia de Jesús, orar para que Dios nos llene de su presencia, es tan importante, hermanos, porque eso nos puede desalentar en cualquier momento. Nos pueden hasta insultar, pueden hacer a la cara. Y los seres humanos somos rencorosos, a veces somos aprensivos, y esas cosas nos duelen, sin duda. Pero necesitamos llenarnos de la presencia, llenarnos de su promesa, que Él está con nosotros. Que esto, al final de cuentas, lo están rechazando a Él. Ofrece su mensaje, pero al final de cuentas necesitamos llenarnos de mucha gracia, todo de un corazón muy fuerte, llenos de la presencia de Dios. Eso nos reconforta. Ahora, también es necesaria la presencia de Dios cuando evangelizamos, porque esto requiere un sacrificio. Requiere un gran sacrificio y sufrimiento de nuestra parte. No es fácil, hermanos. Créanme, yo he visto a muchos de ustedes evangelizar, llevar el mensaje, estar bajo el sol, compartir por horas, sufrir incluso cuando vemos que un familiar no está con la mejor actitud de conocer el mensaje, de acercarse a la iglesia. Y nos puede costar mucho trabajo a veces. No entendemos el por qué las personas no quieren aceptar el mensaje. Entonces, todo esto es inmensamente reconfortante para nuestras vidas, que Jesús esté con nosotros. Él solamente es el que viene a darnos nueva fuerza, el que nos viene a dar nuevo aliento, el que viene a traer paz a nuestro corazón y que nos viene a animar para seguir haciéndolo siempre y cada vez que nosotros podamos y tengamos oportunidad. Jesús nos sostiene, Jesús nos apoya, Jesús nos consuela, Jesús nos anima. Él nos recuerda que nosotros somos aceptados por Dios a través de Él, a pesar de que el mundo nos rechace. Él está presente con poder para salvar a la gente a través del mensaje que nosotros predicamos. Amén. Bien, pues hoy pregúntate, ¿cómo yo puedo cumplir con la gran comisión como parte de tu discipulado diario a Cristo? ¿Puedo yo cumplir con la gran comisión en estos tiempos de encierro? Ya tenemos más de 5 meses. Y de verdad es que necesitamos verlo como una gran oportunidad, hermanos. La persecución fue algo positivo, fue algo que vino a transformar el evangelismo en la iglesia en el primer siglo. Fue algo que Dios utilizó incluso para que el mensaje se dispersara. La misma palabra lo dice. Se dispersaron. Eso permitió que llegaran a muchos lugares, fueran plantadas muchas iglesias. Increíblemente, Dios puede utilizar cualquier situación para poder llevar su mensaje de una manera poderosa. Yo no dudo de que en este tiempo Dios esté haciendo cosas increíbles en tu familia. Al contrario, Dios está queriendo hacer cosas increíbles en tu familia. Dios te permite recibir un mensaje, y no hablo solamente de la comodidad que pudiéramos llegar a tener, porque tampoco podemos acomodarnos a eso. Necesitamos pelear y llevar el mensaje. Y hoy Dios nos permite hacerlo a través de las redes, a través de los videos, a través de toda esta comunicación, de toda esta tecnología. Hagámoslo de una manera eficaz. Tratemos de esforzarnos, de sacrificarnos por llevar el mensaje de salvación a las personas. Sin duda hay muchísimas formas. Hoy podemos hablar a nuestros amigos, hablar a nuestros familiares queridos y saber que nosotros estamos ahí para ellos.
evangeliza, comparte las escrituras, comparte lo que hoy acabamos de ver, el plan de Dios de salvación para nosotros. Que hoy el mundo está en una gran necesidad. Todos somos pecadores, ya lo vimos. Y estamos lejanos de la presencia de Dios porque Dios es santo y puro. Pero en su gracia y en su amor, Dios ha enviado a Jesús para el perdón de nuestros pecados y nos permite poder estar en su presencia, siempre y cuando arrepintamos y creamos Jesús como el Señor y el Salvador, como el mediador entre Dios y los hombres. El mensaje es muy sencillo, de verdad. Oremos para que Dios pueda sembrarlo a través de nuestras vidas a otras personas. Oremos para que la iglesia en Tampico sea una inspiración y pueda ser de mucha ayuda para muchísimas personas, hermanos. Tengamos esa visión, llevemos esta gran comisión a un nivel más alto. Vayamos, obedezcamos, hagamos discípulos y a la misma vez enseñemos a esos discípulos a ser más discípulos. Este es el sueño de Dios. La iglesia es la herramienta que Dios está utilizando para llevar la salvación a todas las naciones. Oremos para que Dios nos dé la sabiduría, nos ayude a poder crecer en nuestro evangelismo personal. Amén. Pues hermanos, esto es lo que hoy quería compartirte el día de hoy. Sin duda para mí ha sido de mucha inspiración, de mucha ayuda. Espero que para ti también lo sea. Amigos, si hoy nos acompañas, el mensaje de Dios es para ti. Dios está queriendo llamarte. Hoy Dios está queriendo utilizarte. Dios quiere transformarte. Dios quiere tener una vida a tu lado, pero para eso te invitamos a conocer, a estudiar la Biblia. Y como dice el Evangelio, a arrepentirte de tus pecados y a creer solamente en Jesús como nuestro Salvador para el perdón de nuestros pecados. Te dejo en los comentarios la manera en la cual puedes comunicarte con nosotros, ya sea por medio de WhatsApp, por medio de llamada, correo electrónico, a través de nuestra página oficial de Facebook, por inbox. Déjanos tu mensaje. Nosotros nos comunicamos de manera inmediata. Mi nombre es Francisco Torres. Les agradezco profundamente a todos y cada uno de ustedes que hoy nos acompañan. Compartamos este mensaje de una manera efectiva y poderosa y que a Dios sea la gloria. Nos vemos hasta la próxima.